Lince TV, Política y Noticias. El día de hoy vamos a hablar del lobo, la ganadería, la caza y el pony de Ursula von der Leyen, temas que a priori no deberían de tener nada en común, pero que sí que lo tienen, porque es un tema que se aborda desde una perspectiva fuertemente politizada y siempre buscando barrer para casa, y los ecologistas y los animalistas nos dan una versión distorsionada de la realidad. Voy a ejemplificar un ecosistema con una empresa. Imaginad una fábrica en la que hay personal de limpieza, transportistas, carretilleros y operarios de máquinas. Si tú despides a los transportistas y a los carretilleros, esa fábrica no va a funcionar bien porque no puedes dar salida a los productos. Deberás contratar a gente para suplir a esas personas que has despedido. Pues imaginemos el ecosistema español como una fábrica en la que falta personal. Y ese espacio lo ha ocupado el ser humano. Si nos vamos a un periodo relativamente reciente, el Paleolítico español, vemos que en las pinturas rupestres como en las de Altamira aparecen varias especies que hoy en día nos faltan. Los bisontes, los caballos salvajes, los mamuts, los rinocerontes lanudos, los leones y los osos de las cavernas. Los proboscídeos, los elefantes y también los rinocerontes actuaban como una especie de bulldozer que contribuían a abrir el bosque para crear pastizales. Y estos pastizales no se llegaban a cerrar por la labor de los bisontes esteparios, los uros, que son los antecesores del ganado, y los tarpanes, de los que descienden los caballos. La labor de abrir el monte la realiza el ser humano, y la de que el monte no se cierre también, a través del pastoreo, la ganadería extensiva. Si tú eliminas esto de la ecuación, de repente, pues lo que sucede es que se cierra el monte y aparecen incendios forestales. Pero además, otros animales más pequeños, que no tienen capacidad de abrir el monte, no pueden aprovechar los pastizales. Y sobre la ausencia del león de las cavernas, que fue sustituido por el león euroasiático, el Panthera leopérsica, y la ausencia de la hiena, el ser humano como superpredador actúa controlando no solo a las especies cinegéticas, a los fitófagos, sino también a los depredadores. Por ello la caza también, nos guste o no, es necesaria. Además, la caza genera dinero y los animales salvajes, al no ser de nadie, la única riqueza que generan es la caza. Y esto nos podrá parecer mal, pero el interés que radica para los propietarios de estas fincas es precisamente el lucro que genera la caza. Sin este lucro, estos terrenos más o menos naturales serían roturados y convertidos en cultivos, perdiéndose esa biodiversidad. Y es aquí donde entramos en terreno del lobo. Concretamente el lobo ibérico, que es Canis lupus signatus y que solo se encuentra aquí en la península ibérica. De un lado nos dicen que hay superpoblación de lobo y que eso ocasiona daño a la ganadería, pero desde otro lado nos dicen que el lobo está en peligro de extinción. Y lo más gracioso de todo es que ambos tienen razón. ¿Cómo vamos a ver? Por una parte leeremos la página Ecología Verde, que es una página animalista y ecologista, y por otro lado veremos lo que nos dice Asaja, que es el principal sindicato de agricultores y ganaderos de España. ¿Por qué está en peligro el lobo ibérico? El lobo ibérico representa una de las especies animales características de la península ibérica y es de primordial importancia la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Sin embargo, en la actualidad se encuentra en un claro riesgo de extinguirse, a pesar de estar como especie protegida bajo la normativa Hábitats de la Unión Europea. En este artículo de Ecología Verde analizamos esta especie y por qué el lobo ibérico está en peligro de extinción. Las cifras de los lobos ibéricos son bajas. El lobo ha sido declarado especie silvestre y deja de ser cinegética, es decir, ya no podrá cazarse. La pregunta es si hay muchos o pocos lobos. Sin embargo, desde Asaja encontramos artículos como el siguiente. Asaja Extremadura alerta sobre los primeros ataques de lobos en la provincia de Cáceres y las pérdidas económicas que van a generarse. Y es que el lobo ibérico está colonizando territorios entrando en conflicto con los ganaderos. Y al mismo tiempo, desde regiones como Asturias, Zamora y León nos advierten de los daños que está ocasionando a los ganaderos. Y es que hemos topado con las comunidades autónomas. Es verdad que la cifra de lobos ibéricos en su conjunto es baja. El problema es que estos lobos ibéricos están concentrados en una parte pequeña de toda la superficie del país. De tal manera que en las zonas en las que hay lobos hay superpoblación y, al superar la capacidad de carga por parte de los fitófagos salvajes, como el corzo o el ciervo, terminan depredando sobre la ganadería. Y es ahí donde entran en conflicto con los ganaderos provocando pérdidas económicas. La mayor protección del lobo es una decisión ideológica muy lesiva para los intereses ganaderos de la provincia de León. La organización agraria Asaja rechaza con la máxima contundencia el acuerdo adoptado en el día de ayer por el gobierno y determinadas comunidades autónomas para aumentar el grado de protección sobre el lobo y, consecuencia de ello, sacarlo del listado de especies cinegéticas. Hoy el lobo es ya el gran enemigo de la ganadería extensiva en pastoreo, sobre todo de vacuno y de equino, en todas las comarcas montañosas y de media montaña de la provincia de León. Donde este cánido campa a sus anchas, es inviable hacer una ganadería extensiva en la que el ganadero no esté permanentemente presente con el ganado. La solución lógica a esto sería trasladar el excedente de lobos a otras regiones, para reducir de esta forma la presión que ejercen sobre los ganaderos de las zonas en las que ya está. Sin embargo, las mismas comunidades autónomas y el gobierno central, que exige a las provincias en las que hay demasiados lobos que mantengan esos lobos impidiendo la caza, se niegan a aceptar el excedente de lobos de regiones como León. Y como veíamos antes, desde la Unión Europea se exige también la protección del lobo.
O se exigía, porque es aquí donde entra en la ecuación el pony de Ursula von der Leyen. Muere a dentelladas el pony de von der Leyen, la Unión Europea se replantea la protección del lobo. La Comisión Europea abre un proceso de escuchas para plantear una posible flexibilización de las normas que protegen a los lobos y que están generando la protesta de los ganaderos desde hace años. Mientras los que sufrían las consecuencias del lobo eran las personas del mundo rural, los políticos miraban hacia otro lado y les obligaban a convivir con el lobo, que es un peligro no solo para su sustento, su modo de vida, sus animales, sino incluso para ellos. Pensad que desde la ciudad se ve con condescendencia a la gente que vive en el mundo rural, muchas veces tildándolos como de pobres paletos que no entienden nada. E incluso algunos tienen la osadía, cuando nunca han pisado el campo, de decirles cómo tienen que llevar su negocio o cómo han de vivir en el campo, lo cual demuestra un acto de soberbia terrible. Y los políticos se prestaban a esto porque hay más votos de urbanitas ecologistas que votos de personas que viven en el mundo rural. Sin embargo, hete aquí que no importaban absolutamente nada los potros, los terneros, las cabras o las ovejas de los ganaderos, y ahora cuando un pony, la mascota de una política, es afectado por el lobo, es entonces cuando se replantean la política que han de llevar. Algo que demuestra la desconexión de los políticos con los ciudadanos de a pie. Y también demuestra que importa más un político que cientos de miles de ciudadanos, lo cual es una vergüenza y debería hacernos replantearnos las cosas. El problema, y es algo que desde la ciudad mucha gente no entiende, es que no se puede imponer una agenda verde, una agenda ideológica, a las propias personas. Es más, si tanto les importan los animales, también deberían importarles los animales de los ganaderos. Se habla de proteger a los ciervos y no se piensa en las enfermedades como la sarna o la tuberculosis que transmiten al ganado. Se habla del lobo y no se piensa en las ovejas o los potros que mueren en su boca. Te dirán que eso lo cubre el seguro, ya, pero es que el seguro no cubre el precio real del animal y perder, por ejemplo, una vaca no solo es lo que vale la vaca, es la producción de terneros que has perdido. Por no mencionar que hay animales que son mansos criados a biberón, a los cuales los ganaderos les tienen un aprecio. Como poco el mismo aprecio que Ursula von der Leyen tenía hacia su pony. Si los quieren tener, pues que le den comida arriba, que los tengan arriba. Yo creo que es una animalada, pero lo pueden hacer. Lo que no puede ser es que yo le dé de comer al lobo y tenga que pagar yo la cuenta. Eso sí que no puede ser. Y aquí nadie cuestiona lobo sí, lobo no. No. Aquí se habla de lobo sí, pero controlado. Llama la atención que burócratas de Bruselas, que chupatintas que nunca han pisado el campo, pretendan legislar contra modos de vida ancestrales, y sobre todo sin entender cómo realmente funciona la naturaleza. Porque estamos viendo que todas las políticas mal llamadas verdes que se están aplicando lo único que hacen es propiciar que se produzcan incendios forestales o que se pierda biodiversidad. Sin embargo, ahora tenemos una generación de personas que se creen muy listas, mucho más listas que todas las generaciones que nos han precedido, y que pretenden, a golpe de decreto, cambiar todo, darle la vuelta a la realidad como un calcetín, pero eso sí, sin hacerse cargo de las consecuencias de sus políticas.